Era una mañana como cualquier otra en el barrio de La Boca, Buenos Aires, pero algo en el aire me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios cuando escuché el golpe en la puerta. No era un sonido cualquiera, era el sonido del destino llamando a mi puerta. Al abrir me encontré con la mirada fría de una mujer que sin mediar palabra ya había decidido el futuro de mi nieta Valentina. Soy la trabajadora social, dijo, y en ese momento supe que la batalla más difícil de mi vida estaba por comenzar. La desigualdad social, esa sombra que siempre nos había perseguido, estaba a punto de arrebatarme lo más preciado que tenía. Valentina, con sus 6 años llenos de vida, jugaba en el patio, ajena al huracán que se avecinaba. ¿Cómo explicarle que el sistema, ese monstruo sin rostro, quería separarnos? La trabajadora social habló de denuncias, de condiciones inadecuadas, de un supuesto bienestar que solo ellos entendían. Cada palabra suya era un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Intenté explicar, argumentar, pero sus oídos estaban cerrados a cualquier razón. La humillación de ser juzgada sin derecho a defensa era un dolor que nunca había sentido con tanta intensidad. Mientras la mujer hablaba, mis ojos buscaban a Valentina, su risa inocente llenando el vacío que sus palabras estaban creando. Tiene que venir conmigo ahora, dijo finalmente, y el mundo se detuvo. En ese instante supe que no podía permitirlo. No sin luchar, no sin gritar, no sin hacer que el mundo supiera la injusticia que estaba a punto de cometerse. ¿Pero cómo? ¿Quién escucharía a una abuela más en un barrio olvidado por todos? La respuesta llegó cuando, al salir, Valentina giró su rostro hacia mí, sus ojos llenos de preguntas y miedo. En ese momento algo dentro de mí se quebró, y supe que no estaba sola. La comunidad, esos vecinos que habían sido testigos silenciosos de nuestra lucha, serían mi voz. ¿Pero sería suficiente? La trabajadora social ya tenía a Valentina de la mano, caminando hacia el auto que la llevaría lejos de mí. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Su grito lleno de desesperación y amor resonó en toda la calle haciendo que hasta los pájaros callaran. No quiero irme. Quiero quedarme con mi abuela, gritó con una fuerza que nunca antes le había escuchado. Sus palabras, cargadas de una pureza y verdad incontestables, hicieron que la trabajadora social se detuviera en seco. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Algunos incluso salieron a la calle, atraídos por el grito desgarrador de Valentina. La trabajadora social, que hasta entonces había mostrado una determinación inquebrantable, vaciló. Sus ojos, antes fríos e impersonales, ahora reflejaban duda. ¿Había subestimado el vínculo entre Valentina y yo? ¿Había ignorado el amor que nos unía, pensando que un hogar de acogida podría ofrecerle algo mejor? En ese instante comprendí que el amor de Valentina era mi arma más poderosa. Su voz, pequeña pero llena de coraje, había logrado lo que mis súplicas no pudieron: hacer que la trabajadora social cuestionara su decisión. Pero el peligro aún no había pasado. Aunque su determinación flaqueaba, la ley estaba de su lado. ¿Podría el amor de una niña vencer a la burocracia y a los prejuicios? El siguiente movimiento de la trabajadora social decidiría nuestro destino. Desde que mi hija partió dejándome a Valentina, cada día ha sido una batalla. No solo contra la pobreza que nos rodea, sino contra las miradas de lástima y los prejuicios de quienes no conocen nuestra historia. Las mañanas comienzan antes del amanecer, cuando el barrio aún duerme y solo se escucha el lejano ruido de algún auto pasando. Es en esos momentos de silencio cuando planeo el día. ¿Cómo estirar los pocos pesos que tengo para comprar comida? ¿Cómo asegurarme de que Valentina tenga todo lo necesario para la escuela? Aunque eso signifique que yo pase hambre. La escuela, ese lugar que debería ser un refugio para ella, a veces se convierte en otra fuente de dolor. Los otros niños, influenciados por sus padres, a veces la excluyen, como si nuestra pobreza fuera contagiosa. Pero Valentina, con una fuerza que me sorprende cada día, levanta la cabeza y sigue adelante, enseñándome a mí el verdadero significado de la dignidad. Las tardes son para trabajar. Limpio casas, lavo ropa ajena, hago lo que sea necesario. Cada peso que gano es una victoria, un paso más lejos del abismo. Pero el cansancio a veces es tan grande que siento que no puedo más.
Es entonces cuando miro a Valentina, su sonrisa llena de esperanza, y encuentro la fuerza para seguir. Las noches son para ella. Leemos juntas, hacemos la tarea, y a veces cuando el presupuesto lo permite, compartimos un pequeño lujo, como un helado o una película en la televisión prestada. Es en esos momentos cuando siento que, a pesar de todo, somos ricas. Pero la felicidad es frágil en nuestro mundo. Ayer, mientras volvíamos a casa, un grupo de adolescentes nos gritó insultos desde la otra acera. Valentina apretó mi mano con fuerza, pero no dijo nada. Su silencio me dolió más que cualquier insulto. ¿Cómo protegerla de un mundo que a veces parece decidido a hacerla sentir menos? Esa noche, mientras la veía dormir, juré que no dejaría que nada ni nadie la rompiera. Pero hoy, al recibir una carta de la escuela advirtiéndome sobre las condiciones inadecuadas en las que vive Valentina, siento que el mundo se me viene encima otra vez. ¿Hasta dónde llegará esta lucha? ¿Cuánto más podremos aguantar antes de quebrarnos? A veces me pregunto si todo este sufrimiento valdrá la pena al final. Pero luego miro a Valentina y sé que cada gota de sudor, cada lágrima derramada en silencio, cada noche sin dormir por preocupación, vale la pena con tal de verla sonreír. Sin embargo, la carta de la escuela no es cualquier advertencia. Viene firmada por la directora y menciona una posible intervención de servicios sociales. El miedo se apodera de mí, un miedo frío que recorre mi espalda y se instala en mi corazón. ¿Será este el principio del fin de nuestra lucha? ¿O encontraremos la fuerza para enfrentar esta nueva tormenta juntas, como hemos hecho con todo lo demás? Era un martes cualquiera cuando el destino llamó a mi puerta. El sonido de los golpes secos y profesionales ya me dijo que no era ninguna visita amable. Al abrir me encontré con una mujer de traje formal y expresión impenetrable. Buenos días, soy la trabajadora social Claudia Márquez, dijo mientras mostraba una identificación que parecía más una sentencia que una credencial. En ese instante sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que había temido durante meses estaba materializándose frente a mí. La señora Márquez entró sin esperar invitación, sus ojos escudriñando cada rincón de nuestra humilde casa como si buscara pruebas de algún crimen. Valentina, que jugaba tranquilamente en el suelo, sintió la tensión y corrió a esconderse detrás de mí. Hemos recibido denuncias sobre las condiciones de vida de la niña, continuó la mujer mientras tomaba notas en su clipboard. Cada palabra suya era un martillazo en mi corazón. Intenté explicar que aunque éramos pobres, Valentina nunca había carecido de amor ni atención. Le mostré sus cuadernos llenos de buenas notas, sus dibujos pegados en la pared, la pequeña cama que con tanto esfuerzo había logrado comprarle. Pero sus ojos fríos seguían evaluando, midiendo, juzgando. El informe indica que la niña no tiene las condiciones mínimas adecuadas, dijo finalmente, y su tono no dejaba espacio para réplica. En ese momento Valentina, con esa valentía que solo tienen los inocentes, salió de detrás de mí y preguntó: «Señora, ¿por qué quiere llevarme lejos de mi abuela?». La pregunta, cargada de una lógica infantil imbatible, hizo que por primera vez la trabajadora social vacilara. Pero su recuperación fue rápida. «Es solo por un tiempo, cariño», respondió con una sonrisa forzada. Mientras empacaban las pocas pertenencias de Valentina, yo sentía que me desgarraban el alma. Prometí luchar, juré que esto no sería el final. Pero cuando la puerta se cerró tras ellas y el auto oficial se llevó a lo más preciado que tenía, me quedé sola con una pregunta atormentándome. ¿Cómo demonios iba a recuperar a mi nieta? El silencio de la casa era un sordis d'or. Cada objeto, cada rincón, me recordaba su ausencia. Su almohada aún conservaba el aroma de su champú infantil. Sus zapatitos estaban exactamente donde los había dejado esa mañana, como esperando su regreso. Me senté en su cama, abrazando su osito de peluche favorito, y por primera vez en años permití que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Quién podía hacer esto? ¿Quién tenía el derecho de decidir que yo no era capaz de cuidar de mi propia sangre? La rabia comenzó a crecer dentro de mí, mezclándose con el dolor. No, esto no podía quedar así. Me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si el sistema pensaba que podía separarnos tan fácilmente, no conocía la fuerza de una abuela dispuesta a todo por su nieta. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, comenzaría mi batalla. Visitaría abogados, acudiría a los medios, movilizaría a la comunidad. Haría lo que fuera necesario.
Porque cuando se trata de familia, no hay lucha que sea demasiado grande. Y mientras me preparaba para la batalla que se avecinaba, una pequeña voz dentro de mí susurraba: Valentina, aguanta, que tu abuela viene por ti. Los días siguientes a la visita de la trabajadora social fueron los más oscuros de mi vida. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad golpeaba tan pronto como abría los ojos. Valentina no estaba. La casa que antes resonaba con sus risas y travesuras, ahora era un silencio que me atormentaba. Intenté mantener la calma, seguir con la rutina, pero cada pequeño detalle me recordaba su ausencia. Su plato favorito en la mesa, sus dibujos pegados en la nevera, incluso sus pequeños zapatos alineados junto a la puerta. Todo era un recordatorio de lo que había perdido. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, un sentimiento que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada puerta que intentaba abrir me llevaba a otra decepción. Las visitas a las oficinas de servicios sociales eran humillantes. Largas horas de espera para ser atendida, solo para escuchar las mismas respuestas evasivas. Estamos evaluando el caso. Es un proceso. Debe tener paciencia. La paciencia se me estaba agotando, junto con la esperanza. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente al parque donde Valentina solía jugar. Ver a otros niños correteando y riendo fue como una puñalada al corazón. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. Señora, está bien. Era doña Carmen, una vecina que siempre había sido amable con nosotras. Al ver mi estado, no dudó en sentarse a mi lado y escuchar mi dolor. No puede quedarse así, me dijo con firmeza. Tiene que luchar por esa niña. Y no está sola. Sus palabras, simples pero llenas de verdad, encendieron una chispa dentro de mí. Tal vez doña Carmen tenía razón. Tal vez había perdido de vista que aunque la situación parecía imposible, no estaba completamente sola. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de mi habitación, tomé una decisión. Al día siguiente comenzaría a movilizar a la comunidad, a buscar ayuda legal, a hacer todo lo posible para traer a Valentina de vuelta. Pero justo cuando empezaba a sentir un atisbo de esperanza, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas lo atendí. Señora, habla Claudia Márquez. Necesitamos hablar sobre su nieta. El tono de su voz era diferente, menos seguro que antes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué llamaba a estas horas? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, anticipando que algo importante estaba por suceder. La conversación sería al día siguiente, pero esa noche el sueño no vino. Solo preguntas, miedo y una pequeña esperanza de que tal vez el destino estaba a punto de cambiar. El día que todo cambiaría comenzó con un amanecer que parecía normal, pero en mi corazón sabía que sería diferente. Me desperté con una mezcla de nerviosismo y determinación, sabiendo que hoy enfrentaría a la trabajadora social Claudia Márquez en una reunión que podría decidir el futuro de Valentina. Me vestí con cuidado, eligiendo la ropa que me hiciera ver más presentable, más apta según los estándares de ellos. Desayuné rápido, aunque apenas podía tragar, y salí de casa con una carpeta bajo el brazo llena de documentos que había reunido con la ayuda de doña Carmen y otros vecinos. Cartas de recomendación, pruebas de mis ingresos, incluso fotos de Valentina sonriendo en casa. Cada paso hacia la oficina de servicios sociales sentía que llevaba el peso del mundo sobre mis hombros. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente con caras cansadas y preocupadas como la mía. La espera fue eterna, cada minuto un suplicio. Finalmente me llamaron. La oficina de Claudia Márquez era pequeña y fría, con paredes llenas de estantes y papeles. Ella estaba sentada detrás del escritorio con una expresión seria. Señora, hemos revisado su caso, comenzó, y mi corazón se aceleró. Pero hay nuevos elementos que considerar. No entendía a qué se refería, hasta que sacó un informe que no había visto antes. Tenemos testimonios de que Valentina ha expresado su deseo de quedarse con usted, dijo, y por primera vez, vi algo parecido a la duda en sus ojos. No podía creerlo. ¿Valentina había hablado por mí? La emoción me inundó, pero Claudia continuó. Sin embargo, las condiciones materiales siguen siendo un problema. Fue entonces cuando, casi como un milagro, doña Carmen entró en la oficina sin avisar,
acompañada de otras 3 vecinas. Hemos venido a apoyar a nuestra amiga, dijo con firmeza. Y tenemos una propuesta que hacer. Lo que siguió fue una de las escenas más increíbles de mi vida. Mis vecinas ofreciéndose como red de apoyo, prometiendo ayuda concreta para mejorar nuestras condiciones de vida. Claudia parecía sorprendida, incluso conmovida. Voy a tener que reconsiderar el caso, admitió finalmente. Pero justo cuando pensé que la batalla estaba ganada, sonó el teléfono en el escritorio. Claudia atendió y su expresión cambió por completo. Entiendo, dijo solemnemente antes de colgar. Señora, hay un problema. Alguien ha presentado una nueva denuncia en su contra. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Quién podía hacer esto? ¿Y por qué ahora cuando estábamos tan cerca? La reunión terminó abruptamente, con Claudia diciendo que necesitaba tiempo para investigar esta nueva acusación. Salí de allí con el corazón en pedazos, sin entender qué fuerzas oscuras estaban conspirando contra nosotras. Pero una cosa era clara, esta guerra estaba lejos de terminar y alguien estaba decidido a separarnos sin importar el costo. El día había llegado. Después de semanas de lucha, de noches sin dormir y días llenos de incertidumbre, el momento que más temía estaba aquí. Claudia Márquez, la trabajadora social, había venido a llevarse a Valentina. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que parecía ahogarme. Valentina, con su mochila pequeña en la espalda, me miraba con esos ojos grandes llenos de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué tengo que irme, abuela? Preguntó con una voz tan frágil que casi me rompió el corazón. Intenté ser fuerte por ella, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Es solo por un tiempo, mi amor, le dije, arrodillándome para estar a su altura. Tú eres mi niña valiente, ¿verdad? Asintió, pero sus ojos seguían buscando respuestas en los míos. Claudia esperaba en la puerta, tratando de no interferir en nuestro momento, pero su presencia era una sombra que no podía ignorar. Le di a Valentina su muñeco favorito, el que siempre la acompañaba en las noches. Estará contigo hasta que volvamos a estar juntas, le dije, mientras lo apretaba contra su pecho. El momento de la despedida llegó demasiado pronto. Un abrazo, un beso en la frente y la promesa de que haría todo lo posible para traerla de vuelta. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio de la casa fue ensordecedor. Me dejé caer en el sofá abrazando una foto de Valentina, preguntándome cómo había llegado a este punto. Pero justo cuando el dolor parecía insoportable, el teléfono sonó. Era doña Carmen. No te rindas, me dijo. Esas palabras simples pero llenas de esperanza, me dieron una fuerza que no sabía que aún tenía. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Colgué el teléfono con una nueva determinación. Si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de luchar por Valentina, la tomaría. La batalla no había terminado, y yo no estaba dispuesta a darme por vencida. Me levanté del sofá con una energía renovada. Miré alrededor de la casa vacía, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Valentina. Su risa todavía resonaba en las paredes. Sus pequeños pasos parecían haberse quedado grabados en el suelo. No podía permitir que esto fuera el final. Decidí que al día siguiente iría a buscar ayuda legal, hablaría con todos los que pudieran escucharme, haría lo que fuera necesario para traer a mi nieta de vuelta a casa. Porque cuando se trata del amor de una abuela por su nieta, no hay obstáculo demasiado grande ni batalla imposible de ganar. Y mientras me preparaba para lo que vendría, una pequeña voz dentro de mí susurraba: Valentina, aguanta, que tu abuela viene por ti. Todo parecía perdido. Claudia Márquez ya tenía a Valentina de la mano, guiándola hacia el auto que se la llevaría para siempre. Mis piernas temblaban, mis ojos ardían de tanto contener las lágrimas. Había intentado todo, documentos, súplicas, incluso la ayuda de mis vecinas. Nada había funcionado. Valentina caminaba cabizbaja, arrastrando sus pequeños pies, su muñeco favorito apretado contra el pecho. Yo seguía unos pasos detrás, incapaz de aceptar que esta sería la última vez que vería a mi nieta. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Justo cuando Claudia abría la puerta del auto, Valentina se detuvo en seco. Su pequeño cuerpo se tensó, y antes de que nadie pudiera reaccionar, giró bruscamente y gritó con una fuerza que nunca antes le había escuchado. No quiero irme. Quiero a mi abuela. Su voz aguda y desgarradora resonó en toda la calle.
Vecinos que pasaban por allí se detuvieron, asomándose por las ventanas. Hasta los pájaros parecieron callar ante ese grito de amor puro. Claudia se quedó paralizada, su mano aún en el pestillo de la puerta. Valentina aprovechó para soltarse y correr hacia mí, lanzándose a mis brazos con tal fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Por favor, no me lleven de mi abuela, sollozaba contra mi pecho. Ella me hace sopa cuando estoy enferma. Me lee cuentos y me abraza cuando tengo miedo. Es mi familia. Las palabras de Valentina, simples pero profundamente sinceras, cayeron como un mazazo sobre Claudia. Vi cómo sus ojos, antes fríos y profesionales, ahora mostraban duda. Señora Márquez, me atreví a decir mientras acariciaba el cabello de Valentina. ¿No es esto lo que realmente importa? El amor que nos tenemos. La trabajadora social miró alrededor, notando cómo los vecinos comenzaban a acercarse, murmurando entre ellos. Algunos incluso sacaban sus teléfonos para grabar. La presión era palpable. En ese momento crucial, cuando todo pendía de un hilo, Claudia hizo algo inesperado. Cerró lentamente la puerta del auto y suspiró. Necesito reconsiderar este caso, admitió con voz temblorosa. Pero justo cuando creí que la batalla estaba ganada, apareció una figura sombría al final de la calle. Era el supervisor de Claudia, avanzando hacia nosotros con expresión severa. ¿Habría alguien más decidido a separarnos? El pulso se me aceleró al verlo acercarse. Valentina se aferró más fuerte a mí, sintiendo el nuevo peligro. La lucha, al parecer, estaba lejos de terminar. El grito de Valentina fue como una chispa que encendió la calle entera. En segundos, vecinos que apenas nos saludaban comenzaron a asomarse por sus ventanas, a salir de sus casas, a congregarse alrededor nuestro con miradas de preocupación y solidaridad. Doña Carmen fue la primera en acercarse, poniéndose a mi lado como una guardiana. Esto no puede ser, dijo con firmeza, dirigiendo sus palabras a Claudia Márquez. Todos conocemos a esta familia, sabemos el amor que se tienen. Otros comenzaron a asentir, a murmurar palabras de apoyo. Un hombre que apenas conocía, el señor Gómez del edificio de enfrente, incluso sacó su teléfono. Voy a grabar esto, anunció. Para que quede constancia. La trabajadora social pareció incomodarse ante la creciente audiencia. Esto es un asunto privado, intentó argumentar, pero su voz se perdió entre los comentarios de los vecinos. Déjenla en paz, gritó alguien desde atrás. Es una buena abuela. Valentina, aún aferrada a mí, miraba a todos con ojos asombrados, sin entender completamente el poder que su grito había desatado. Claudia Márquez, acorralada por la presión comunitaria, bajó la voz. Señora, quizás debemos hablar de nuevo. Pero justo cuando creí que la marea estaba cambiando a nuestro favor, apareció una figura autoritaria que todos reconocimos al instante. El supervisor de servicios sociales, avanzando con paso decidido hacia nosotros. Su rostro era inexpresivo, pero su postura lo decía todo. Los murmullos cesaron de golpe. Claudia se enderezó visiblemente nerviosa. Señor supervisor, yo solo. Comenzó a decir, pero él levantó una mano para silenciarla. Su mirada fría se posó primero en mí, luego en Valentina, y finalmente en la multitud que se había reunido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una calma que heló la sangre. En ese momento supe que la batalla había entrado en una nueva fase, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Podía sentir el peso de las miradas de los vecinos sobre nosotros, algunos llenos de esperanza, otros de preocupación. Valentina, sintiendo la gravedad del momento, se aferró aún más fuerte a mi mano. No te preocupes, mi amor, le susurré, aunque en realidad no estaba segura de qué iba a pasar. El supervisor escaneó la escena con ojos calculadores, como si estuviera evaluando cada detalle. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Creo que necesitamos revisar este caso con más detenimiento, dijo, dirigiendo sus palabras a Claudia. Hay claras señales de que la comunidad apoya a esta familia. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, antes de que pudiera sentir alivio, agregó, pero necesitamos hacer una evaluación exhaustiva. Valentina vendrá con nosotros temporalmente mientras investigamos. El corazón se me detuvo. ¿Temporalmente? ¿Cuánto tiempo sería eso? Los vecinos comenzaron a protestar nuevamente, pero el supervisor alzó la voz. Es el procedimiento, afirmó con autoridad.
Miré a Valentina, sus ojos llenos de miedo y confusión, y supe que no podía dejarla ir sin luchar hasta el final. No, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Si se la llevan, voy con ella. Mis palabras cayeron como una bomba en medio de la calle. El supervisor me miró fijamente, como si estuviera evaluando mi determinación. Finalmente asintió lentamente. Está bien, concedió. Puede acompañarnos a la oficina. Pero esto no cambia el procedimiento. Era una pequeña victoria, pero significaba que no me separarían de Valentina. Mientras nos dirigíamos al auto oficial, rodeada por la mirada solidaria de mis vecinos, sentí que no estaba sola en esta batalla. Y eso al menos por ahora era suficiente. El viaje a la oficina de servicios sociales fue tenso y silencioso. Valentina se aferraba a mí en el asiento trasero del auto oficial, mientras yo intentaba transmitirle calma con miradas y pequeños gestos. Claudia Márquez y el supervisor iban al frente, hablando en voz baja. No podía escuchar lo que decían, pero cada tanto veía al supervisor asentir con gravedad. Al llegar nos condujeron a una pequeña sala de reuniones. Las paredes blancas y el mobiliario impersonal hacían que el lugar se sintiera aún más frío. Esperen aquí, por favor, dijo el supervisor antes de salir, dejándonos solas con Claudia. La trabajadora social parecía incómoda, evitando mi mirada mientras revisaba unos papeles. Fue Valentina quien rompió el silencio. Señora Márquez, dijo con una voz más firme de lo que esperaba, ¿por qué quieren separarme de mi abuela? La pregunta, directa e inocente, hizo que Claudia alzara la vista. Por primera vez vi algo parecido a la duda en sus ojos. No es que queramos separarte, Valentina, respondió con un tono más suave del habitual. Es solo que tenemos que asegurarnos de que estés bien cuidada. Pero yo estoy bien con mi abuela, insistió la niña. Ella me hace de comer, me ayuda con la tarea y me lee cuentos antes de dormir. A veces no tenemos mucha comida, pero siempre compartimos lo que hay. Las palabras de Valentina, simples y sinceras, parecieron afectar a Claudia. La Sistragar saliva honte de responder. Lo sé, cariño. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. En ese momento no pude quedarme callada. Decisiones difíciles, intervine. ¿Difíciles para quién? Porque para Valentina la decisión es muy simple. Quiere quedarse con su familia. Claudia me miró, y por un instante creí ver un destello de comprensión. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió y entró el supervisor acompañado de una mujer que no reconocí. Esta es la psicóloga infantil de nuestro equipo, anunció. Necesitamos que hable con Valentina en privado. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué?, pregunté, protegiendo instintivamente a mi nieta. Es el protocolo, respondió el supervisor con frialdad. Si quiere que reconsideremos nuestro caso, debe cooperar. Valentina me miró con ojos asustados. No te preocupes, le dije, aunque yo misma estaba llena de temor. Ve con la señora, yo estaré aquí esperándote. Cuando la puerta se cerró tras ellas, me quedé sola con Claudia y el supervisor, preguntándome qué nueva prueba nos esperaba. La conversación que siguió cambiaría todo, pero aún no sabía si para bien o para mal. La espera en la fría sala se hizo eterna. Claudia Márquez, la trabajadora social, comenzó a mostrar incomodidad. Entiendo lo difícil que debe ser esto para usted, dijo con un tono inesperado. Valentina me hizo recordar por qué elegí esta profesión. Sentí un destello de esperanza. La psicóloga entró con Valentina y anunció. El vínculo entre ellas es invaluable, aunque las condiciones materiales no sean ideales. El supervisor frunció el ceño, pero la psicóloga continuó. Hay una red de apoyo comunitario que sus informes omiten. Claudia asintió. El supervisor, reacio, admitió, merece una reevaluación. Entonces Valentina, con sorprendente sabiduría, se acercó al supervisor. ¿Por qué no viene a casa con nosotros y lo comprueba? Su propuesta dejó a todos boquiabiertos. El sonido estridente de un teléfono interrumpió el momento. Al regresar, el supervisor anunció con gravedad, hay una nueva denuncia anónima. Esto complica las cosas. Valentina se aferró a mi mano. La batalla continuaba. El aire en la oficina de servicios sociales estaba cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Después de lo que parecieron horas interminables de espera angustiosa, discusiones acaloradas y evaluaciones exhaustivas,
Finalmente llegó el momento crucial que determinaría nuestro futuro. El supervisor, con su habitual rostro impasible que nunca delataba sus pensamientos, nos miró alternativamente a mí y a Valentina antes de romper el silencio que nos tenía a ambos al borde del colapso nervioso. Hemos revisado cuidadosamente todos los aspectos de este complejo caso, comenzó, haciendo una pausa dramática que hizo que mi corazón pareciera querer salirse de mi pecho. Y aunque existen preocupaciones válidas e innegables sobre las condiciones materiales, en ese instante sentí como el mundo se detenía a mi alrededor, conteniendo la respiración como si mi vida dependiera de sus siguientes palabras. El bienestar emocional y psicológico de la niña resulta ser un factor primordial e innegociable en nuestra evaluación final. Valentina, mi pequeña valiente que había permanecido estoica durante todo el proceso, apretó mi mano con una fuerza insospechada para una niña de su edad, como si intuitivamente comprendiera que estábamos en un punto de inflexión determinante en nuestras vidas. Por lo tanto, continuó el supervisor con un tono que pretendía ser solemne, pero en el que creí detectar un atisbo de humanidad. Después de sopesar todos los factores, hemos decidido que Valentina permanezca bajo su cuidado, señora. Al menos mientras se cumplan ciertas condiciones. Las lágrimas que había estado conteniendo con esfuerzo sobrehumano durante semanas, brotaron finalmente de mis ojos como un torrente incontenible, rodando libremente por mis mejillas mientras una mezcla de alivio, gratitud y abrumadora emoción me embargaba por completo. Sin embargo, añadió el supervisor con esa severidad profesional que parecía ser su marca personal. Esta decisión viene acompañada de condiciones estrictas y no negociables. Habrá visitas semanales de supervisión sin previo aviso. Deberá aceptar toda la ayuda que le ofrezca la comunidad a través de nuestros programas sociales. Y se someterá a evaluaciones periódicas por parte de nuestro equipo de psicólogos infantiles. Asentí repetidamente con la cabeza, demasiado emocionada para articular palabra alguna, sintiendo que si intentaba hablar mi voz se quebraría irremediablemente. Claudia Márquez, quien había permanecido como una espectadora silenciosa durante este último acto, se acercó con pasos cautelosos. Trabajaremos juntas de ahora en adelante para asegurar que Valentina tenga absolutamente todo lo que necesita, dijo con una sonrisa genuina que nunca antes había visto en su rostro normalmente adusto, mientras extendía su mano en un gesto de tregua que acepté inmediatamente. En ese momento de alegría pura y casi surrealista, cuando por fin parecía que las nubes se disipaban sobre nuestras cabezas, el teléfono del supervisor emitió su estridente tono de llamada, cortando el frágil momento de paz como un cuchillo. Al mirar la pantalla del dispositivo, su expresión cambió radicalmente, adoptando una severidad que nos heló la sangre a Claudia y a mí. Disculpen, esto requiere mi atención inmediata, murmuró con voz tensa antes de salir abruptamente de la sala, dejándonos sumidas en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Claudia y yo intercambiamos miradas de preocupación mutua, una comunicación silenciosa entre dos mujeres que, a pesar de sus diferencias iniciales, ahora compartían una inquietud común. ¿Qué más podía salir mal ahora, justo cuando creíamos haber superado el obstáculo más grande? Valentina, ajena a las complejidades adultas que nos rodeaban, me abrazó con esa fuerza desesperada y pura que solo los niños pueden manifestar. ¿Podemos ir a casa ya, abuela?, preguntó con esa voz dulce que había sido mi ancla en este mar de incertidumbre. Sí, mi amor, sí podemos, respondí, acariciando su suave cabello mientras inhalaba profundamente su olor a jabón infantil, intentando imprimir en mi memoria cada detalle de este momento precioso. Pero en algún rincón de mi mente, una pregunta insistente se negaba a ser silenciada. ¿Qué diablos contenía esa llamada que había logrado alterar tanto al normalmente imperturbable supervisor? Mientras caminábamos por el pasillo que conducía a la salida, con Valentina saltando alegremente a mi lado como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus pequeños hombros, no pude evitar sentir que un nuevo capítulo de incertidumbre estaba por comenzar. Algo en mi instinto materno, ese que se agudiza con los años y las batallas libradas, me susurraba que la llamada misteriosa traería consigo nuevos desafíos que pondrían a prueba nuestra recién ganada tregua, y que la lucha por mantener a mi pequeña familia unida contra viento y marea estaba lamentablemente lejos de haber terminado. La noticia de que Valentina podía quedarse conmigo corrió por el barrio como reguero de pólvora. Al salir del edificio de servicios sociales, nos esperaba una escena que me dejó sin aliento. Decenas de vecinos se habían congregado en la calle, muchos con globos, flores y pequeños regalos. Doña Carmen, con sus rulos aún húmedos como si hubiera salido apurada de casa, fue la primera en abrazarnos.
Lo lograron, hijitas, exclamó con lágrimas en los ojos. Valentina se aferró a mi mano mientras los demás nos rodeaban, todos hablando a la vez, ofreciendo ayuda, comida, ropa. El señor Gómez, el panadero del barrio que siempre nos regalaba pan duro, trajo una enorme cesta con pan recién horneado. Para que celebren como se debe, dijo con un guiño. La señora Martínez, nuestra vecina más anciana que casi nunca salía de su apartamento, apareció con una manta tejida a mano para Valentina. Para que no pase frío en las noches, murmuró con voz temblorosa. Decidimos hacer la celebración en el patio comunitario, ese espacio descuidado que de pronto se llenó de vida. Mientras los adultos organizaban mesas y sillas, los niños del barrio rodearon a Valentina, ansiosos por jugar con ella después de semanas de ausencia. Vi como mi nieta, que había estado tan callada y seria durante todo el proceso, volvía a reír con esa risa contagiosa que iluminaba todo a su alrededor. Claudia Márquez apareció cuando menos lo esperábamos, llevando un pastel decorado con las palabras «Felicidades, Valentina». Pensé que debería ver el resultado de mi trabajo, dijo con una sonrisa tímida que nunca le había visto. Le ofrecí un pedazo de pastel y en ese gesto simple sellamos una tregua inesperada. La tarde se llenó de música, de platos típicos que cada familia aportó, de historias compartidas entre vecinos que antes apenas se saludaban. En un momento de calma me senté a observar la escena. Niños corriendo, adultos bailando, todos unidos por esta pequeña victoria que nos pertenecía a todos. Pero justo cuando el sol comenzaba a ponerse y creíamos que el día no podía ser más perfecto, un auto negro frenó bruscamente frente al patio. Un hombre de traje impecable bajó del vehículo, mirando la escena con evidente desaprobación. ¿Quién es ese señor?, preguntó Valentina, apretando mi mano. No necesité ver su identificación para saberlo. Era el dueño del edificio donde vivíamos. Y por la expresión en su rostro, no venía a unirse a la celebración. La música se apagó de golpe, y un silencio incómodo cayó sobre todos nosotros. Señora, dijo con voz fría mientras se acercaba, necesitamos hablar urgentemente sobre su situación habitacional. Valentina, sintiendo el cambio en el ambiente, se escondió detrás de mí. Los vecinos intercambiaron miradas preocupadas. La fiesta había terminado abruptamente, y una nueva amenaza, quizás más peligrosa que todas las anteriores, se cernía sobre nosotras. ¿Qué más podía salir mal ahora que finalmente creíamos haber ganado nuestra batalla? Esa noche, después de que todos se fueron y Valentina finalmente se durmió agotada por las emociones del día, me quedé sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Las paredes de nuestro pequeño apartamento, que antes me parecían tan estrechas, ahora sentían como un refugio sagrado. Cada grieta en el yeso, cada mueble desvencijado contaba nuestra historia de resistencia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué lecciones podía sacar de esta experiencia que había puesto a prueba todos mis límites? Lo primero que entendí fue que el amor, por poderoso que sea, no es suficiente en un mundo lleno de sistemas y protocolos. Había aprendido a navegar por un laberinto burocrático que nunca quise conocer. A hablar el lenguaje de trabajadores sociales y abogados. Valentina me había enseñado que la valentía no es la ausencia de miedos, sino actuar a pesar de él. Esa niña pequeña, con su grito desesperado, había hecho lo que todos mis argumentos adultos no pudieron: tocar corazones. La comunidad también me dio una lección inesperada. Esos vecinos a los que antes apenas saludaba se convirtieron en nuestra red de seguridad. Doña Carmen con sus consejos sabios, el señor Gómez con sus panes calientes cada mañana, incluso la señora Martínez con sus miradas de aprobación desde su ventana. Juntos formábamos un tejido social que los informes oficiales nunca podrían capturar. Pero la reflexión más dolorosa vino cuando pensé en mi hija, la madre de Valentina. ¿Habría hecho lo suficiente por ella? ¿Podría haber evitado que se fuera? Esas preguntas sin respuesta seguían siendo una herida abierta. Mientras apuraba el café frío, escuché a Valentina moverse en su cuarto. Me acerqué silenciosamente y la vi dormir abrazada a su muñeco, el mismo que le había dado el día que intentaron separarnos. En su rostro aún se veían rastros de las lágrimas de alegría de esa tarde. Pero justo cuando me disponía a cerrar la puerta, un ruido en la ventana me sobresaltó. Era solo el viento, pero me dejó con el corazón acelerado. ¿Cuántas amenazas más tendríamos que enfrentar? El dueño del edificio, los servicios sociales, la vida misma.
Aún quedaban batallas por delante, pero ahora sabía algo importante: no estábamos solas. Sin embargo, mientras volvía a la cocina, el timbre del teléfono cortó el silencio nocturno. Era un número desconocido. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Con mano temblorosa, descolgué. C'est Nora, soy Claudia Márquez. Necesito hablar con usted urgentemente. Su voz sonaba diferente, casi asustada. ¿Puede venir mañana a la oficina? Hay nuevos desarrollos en su caso. El café que tenía en el estómago se convirtió en plomo. ¿Qué más podía pasar ahora? La mañana siguiente a la misteriosa llamada de Claudia Márquez amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de mi nerviosismo. Mientras preparaba el desayuno para Valentina, noté cómo me observaba con esos ojos curiosos que todo lo notan. ¿Hoy vas a trabajar, abuela?, preguntó con inocencia, sin sospechar la tormenta que se gestaba. Sí, mi amor, pero primero tengo que pasar por la oficina de la señora Márquez. Su rostro se ensombreció por un instante, pero pronto volvió a sonreír cuando le mostré los panqueques con forma de corazón que había hecho. Al salir de casa el barrio parecía diferente, como si la celebración del día anterior hubiera limpiado el aire. Vecinos que antes apenas me saludaban ahora me detenían para preguntar por Valentina y ofrecer su ayuda. Doña Carmen incluso me alcanzó un termo con café caliente para el camino. La oficina de servicios sociales estaba inusualmente tranquila cuando llegué. Claudia me esperaba en la recepción, con una expresión que no lograba descifrar. Gracias por venir, dijo en voz baja antes de llevarme a una sala de reuniones donde, para mi sorpresa, no estaba el supervisor, sino una mujer que nunca había visto. Esta es la doctora Laura Jiménez, de la Dirección Regional, presentó Claudia. La doctora Jiménez, una mujer de mediana edad con gesto amable pero profesional, me tendió la mano. Señora, hemos revisado su caso y hay una nueva propuesta que queremos hacerle. Mi corazón latió con fuerza mientras me explicaban un programa piloto de apoyo a familias en situaciones como la nuestra. Asistencia económica temporal, acompañamiento psicológico, y lo más importante, la posibilidad de acceder a una vivienda social. No es una solución inmediata, aclaró la doctora, pero es un camino. Claudia, que había permanecido en silencio, añadió: he recomendado su caso personalmente. Creo que merecen esta oportunidad. Las lágrimas me nublaron la vista. Era más de lo que jamás había esperado. Al salir de la reunión con documentos y esperanzas nuevas bajo el brazo, sentí que por fin podíamos respirar. Pero justo cuando iba a compartir la buena noticia con Valentina, mi teléfono vibró con un mensaje del dueño del edificio. Urgente, necesitamos hablar sobre el desalojo. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Cómo podía ser? Justo ahora que vislumbramos un futuro mejor. Corrí hacia la escuela de Valentina, decidida a proteger nuestro nuevo comienzo a cualquier costo. Al verla jugar en el patio, tan ajena a los peligros que la acechaban, supe que esta batalla estaba lejos de terminar. Hoy, al mirar a Valentina correr por el parque con sus nuevos amigos, su risa resonando en el aire como un canto de victoria, no puedo evitar sentir una profunda emoción al recordar todo el camino que hemos recorrido juntas. Cada lucha, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio llena de dudas. Todo valió la pena al verla, ahora feliz y segura. El programa de apoyo familiar que nos otorgaron transformó nuestras vidas por completo. Tenemos una casita pequeña, pero llena de amor en un barrio donde los vecinos se han convertido en una segunda familia. Valentina asiste a una escuela maravillosa donde la valoran por su inteligencia y bondad. Y yo encontré un trabajo estable en la panadería del señor Gómez, quien se convirtió en un verdadero amigo. Hasta Claudia Márquez, quien al principio parecía nuestra adversaria, se transformó en una aliada inesperada, visitándonos cada mes no por obligación profesional, sino porque genuinamente se ha encariñado con nosotras y quiere ver nuestro progreso. El dueño del edificio donde vivíamos antes, después de una larga y tensa negociación donde mostré todos los documentos que demostraban nuestro nuevo estatus legal, finalmente retiró la orden de desalojo, comprendiendo que ahora contábamos con el respaldo institucional que necesitábamos. Nuestra querida comunidad, esos ángeles anónimos que nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos, sigue siendo nuestro pilar fundamental. Los domingos son sagrados. Nos reunimos en casa de doña Carmen para compartir comidas donde cada familia lleva un plato, y Valentina, con su energía contagiosa, siempre termina siendo el alma de la fiesta. Claro que la vida no es perfecta. Las cicatrices emocionales de todo lo vivido no sanan de la noche a la mañana.
Todavía hay noches en que Valentina se despierta sobresaltada, gritando que no quiere que la separen de mí, y tengo que abrazarla fuerte hasta que se calma. Y yo aún lloro a veces, pero ya no son lágrimas de desesperación, sino de una gratitud tan profunda que a veces me falta el aire. Esta historia que les hemos compartido no es solo nuestra. Es para cada padre, madre o abuelo que ha luchado contra la adversidad. Para quienes en este mismo momento sienten que el mundo les queda demasiado grande y que no hay salida posible. Quiero decirles con todo mi corazón, no están solos. El amor verdadero, cuando se combina con una perseverancia inquebrantable, puede mover montañas que parecían imposibles. Y si nuestra historia les ha tocado el corazón, si creen como nosotros en un mundo más justo donde las familias puedan permanecer unidas a pesar de las dificultades, los invito de todo corazón a suscribirse a este canal y dejar su like. Cada suscriptor, cada like es un mensaje de esperanza que nos ayuda a seguir compartiendo relatos que realmente importan. Desde lo más profundo de mi alma, gracias por habernos acompañado en este viaje lleno de altibajos. Valentina, que ahora está aprendiendo a escribir, me pidió que les mandara un mensaje. Gracias por querernos. Les mando un beso grande y mi dibujo de un corazón. Nos despedimos por ahora, pero la vida siempre tiene nuevas historias que contar. Hasta pronto, amigos del corazón.